Hola a todos. Hoy vamos a hablar de un examen médico muy interesante llamado gammagrafía ósea o a veces simplemente barrido nuclear. Es una prueba de imagen que nos ayuda a ver cómo están los huesos y a encontrar problemas si los hay. Es una forma de tomar imágenes especiales del interior de los huesos para ver si hay alguna alteración que no detectaría una radiografía normal. ¿Por qué se podría necesitar este examen? Pues por varias razones. Por ejemplo, puede ayudar a encontrar la causa de un dolor en los huesos de origen desconocido. También es muy útil para diagnosticar fracturas, sobre todo esas que son difíciles de ver en las radiografías de siempre, como algunas en la cadera, los pies o la columna, o las llamadas fracturas por estrés. Si hay sospecha de una infección en el hueso, que se llama osteomielitis, esta prueba puede ayudar a confirmarlo. Además, es clave si se necesita ver si un cáncer ha empezado en otra parte del cuerpo y se ha extendido a los huesos, algo que puede pasar con cánceres de mama, pulmón, próstata, tiroides o riñón. Y también sirve para evaluar otros trastornos de los huesos o el metabolismo que les afectan, como la enfermedad de Paget. Esta prueba, a veces, puede detectar estos problemas días o incluso meses antes que una radiografía convencional. Antes de que te hagan la prueba, hay un par de cosas que debes saber. Te pedirán que te quites las joyas y cualquier objeto de metal y es probable que te den una bata. También te pedirán que evites ciertos medicamentos que contienen bismuto, como el pectobismol, en los días previos al examen. Y, por supuesto, sigue cualquier otra instrucción específica que te den. ¿Cómo se hace la gammagrafía ósea? La prueba es bastante sencilla, aunque lleva un poco de tiempo. Primero te inyectarán una cantidad muy pequeña de una sustancia radiactiva en una vena, normalmente en el brazo. Se trata de un marcador o trazador que llega a los huesos a través de la sangre. No te preocupes, la cantidad que se usa del elemento es mínima. Después de la inyección hay que esperar entre 1 y 5 horas a que el marcador se acumule en los huesos. Durante este rato probablemente te pedirán que bebas mucha agua. Esto ayuda a tu cuerpo a eliminar la sustancia sobrante a través de la orina. Es posible que justo antes de tomar las imágenes te pidan que vacíes la vejiga. Para algunos tipos de estudio, como cuando se busca una infección en el hueso, se toman imágenes justo después de la inyección y luego más tarde pasadas unas horas. Pero por lo general, una vez que el marcador ha llegado a los huesos, es el momento de tomar las imágenes. Te acostarás en una mesa mientras una cámara especial, que no emite radiación, se mueve lentamente por encima y alrededor de tu cuerpo. Esta cámara detecta la radiación que emite el marcador. El escaneo dura aproximadamente 1 hora. Es muy importante quedarse muy quieto para obtener imágenes nítidas. A lo mejor te piden que cambies de posición alguna vez. ¿Qué sentirás durante el examen? Cuando te ponen la inyección del marcador puedes notar un pinchazo o un ligero escozor, pero es algo rápido. El resto del examen, la parte del escaneo, normalmente no duele. Lo que sí puedes notar es un poco de molestia por tener que estar quieto un rato largo, aunque a veces puedes pedir una almohada o manta para estar más cómodo. Si ya tienes dolor en los huesos o articulaciones, puede que te resulte un poco incómodo mantener la postura. Hay que intentar relajarse y respirar despacio y profundamente. Ahora hablemos de los resultados. Un resultado se considera normal si el marcador radiactivo se reparte de manera uniforme por todos los huesos. Pero si hay problemas, las imágenes mostrarán zonas donde el marcador se distribuye irregularmente. Verás manchas o puntos calientes, áreas donde se ha acumulado más marcador de lo normal. Esto puede significar que hay mucha actividad en esa zona, como donde hay una fractura curándose, una infección, artritis, un tumor o algún problema metabólico en el hueso. Por otro lado, puede haber manchas o puntos fríos donde hay menos marcador o no hay casi nada. Esto puede indicar que hay falta de suministro de sangre en esa área o ciertos tipos de cáncer. Estos hallazgos se comparan siempre con otras pruebas de imagen como radiografías o tomografías y con tu situación clínica. Tu médico te explicará en detalle cualquier resultado que sea anormal. Los resultados suelen estar listos en un par de días. En cuanto a los riesgos,
son bastante bajos. La cantidad de radiación que te inyectan es muy pequeña, similar a la de las radiografías normales, y casi toda desaparece de tu cuerpo en un par de días. Los riesgos asociados al marcador son poco comunes, pero como con cualquier medicamento, podría haber reacciones alérgicas, sarpullido o hinchazón, aunque son raras. También hay un riesgo mínimo de infección o sangrado donde te pusieron la puja. Puede que notes un poco de dolor o hinchazón, pero esto suele mejorar con compresas tibias y húmedas. Como con cualquier exposición a radiación, hay una pequeñísima posibilidad de dañar células, pero el beneficio de hacer la prueba para encontrar un problema suele ser mucho mayor que este riesgo tan bajo. Después del examen, la mayor parte del marcador saldrá de tu cuerpo por la orina o las heces en 1 o 2 días. Una vez que te has hecho la prueba, la cantidad de radiación en ti es tan baja que no hay riesgo para las personas que te rodean. Aún así, por si acaso, siempre es bueno lavarse bien las manos después de ir al baño. Nada más por hoy, salvo desear que esta información te haya servido y que la prueba vaya muy bien. Muchas gracias.